Amigas, bienvenida de nuevo a este curso. Estamos en lección 6. También a las que están mirando las grabaciones, saludos. Espero que estén bien juntos con tus familias. Hoy día vamos a ver cómo Dios llamó a Abraham para formar de él una gran nación. Y sabemos que de su familia vendría quien haría benditas a todas las naciones del mundo, Jesucristo nuestro Salvador. Amigas, también hoy día vamos a leer sobre un pecado bien oscuro que podría haber llevado a abuso sexual de Sarai, de la esposa de Abraham. Y sabemos que el abuso sexual y también la esclavitud sexual existe hoy en día en el mundo, son maldades que tenemos. Y quizás algunos de nosotros han sido tocados por esos pecados gravísimos. Entonces, quiero invitarles a, si desean conversar más de estos temas conmigo, con cualquier profesor de Academia Cristo o con el Ministerio de Mujeres, estamos aquí para apoyar, porque sabemos que a veces cuando leemos esas partes de la Biblia son fuertes y deseamos conversar si ustedes quieren conversar también. Bueno, empezamos hoy día pensando en, bueno, primero con oración, perdón. Espero que todos estén bien, tienen sus Biblias, tienen sus cafés, sus mates, su té y empezamos. Oro que mis palabras, mis pensamientos sean aceptables ante Dios, mi roca y mi redentor. Oremos, amigas. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas a ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día, como tu querido hija. Pido esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amigas. Estamos en lección 6. Abraham recibe la promesa. Génesis 11:27 hasta Génesis 12:20. Y donde vamos hoy día, siempre con 3 objetivos. Vamos a leer bien la historia de Génesis 11 y 12. Vamos a practicar guiando unos a otros en las preguntas de considerar y consolidar. Y vamos a examinar bien la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo era la fe de Abraham, de Sarai? Vamos a tomar un momentito para examinar la fe en general. Entonces, con eso vamos a empezar con el captar. Y el captar es una pregunta simple, pero profunda, ¿cierto? ¿Qué es la fe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la fe? Olga, adelante, amiga. Gracias, profesora. Bueno, para mí la fe en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es creer en algo que aunque tú no lo veas, tú no lo sientas, es creer que está ahí, que se va a realizar, que lo vas a obtener. Para mí eso es la fe, creer en un Dios vivo que aunque no lo vemos, sabemos que Él está allí con nosotros y siempre nos está guiando, nos está cuidando y nos está protegiendo. Amén. Eso Amén. es Muchas para mí. gracias. Sí, sí, y gracias por Pastora, mencionar Hebreos 11:1, porque allí tenemos la definición de Dios, de la fe, ¿cierto? Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Adelante, Marta, y luego Natalia. La fe es como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios, ¿verdad? Esperamos con confianza y paz porque sabemos que en quién hemos creído. Así es. Así es. Muy bien, muchas gracias, Marta. Natalia, adelante. mis hermanas, las saludo en el nombre del Señor. Yo pienso que la fe está como dividida. ¿Por qué? Porque está la fe natural,
que uno sabe que va a obtener cosas al pasar el tiempo. Bueno, tiene fe que va a poder comprarse, qué sé yo, va a poder comprar mercadería o va a poder comprar algo porque tiene un sueldo en donde se apoya para que eso suceda. Eso es fe también, pero es una fe natural. De lo que nos habla la palabra, yo lo veo de esta manera, es una fe sobrenatural, porque nosotros no estamos viendo, no es posible lo que pueda llegar a pasar. Al no ser posible, vos tu fe la depositas en el Señor para que sea posible. Por eso la palabra dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya no pasa a ser una fe natural del hombre, sino una fe natural, una fe que el Señor nos da. El Señor nos da como ese don o esa habilidad para tener esa fe. Para mí, yo lo tomo de esa manera. Muchas gracias, querida. Me hace pensar en el versículo que compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp de Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recibimos la fe no por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo. Podemos rechazar la fe, tristemente, pero la fe es un regalo que tenemos de Dios, del Espíritu Santo. Y habla en 1 Corintios 12 de que sabemos que tenemos el Espíritu Santo cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, fe es la confianza, la convicción en lo que no podemos ver, que son las promesas de Dios, la palabra de Dios, que a veces no podemos ver el cumplimiento de sus promesas en este mundo, pero también estamos esperando, ¿cierto? Ver el cumplimiento de su promesa de venir de nuevo. Entonces, a veces personas son equivocados y piensan que la fe se basa en tus emociones. Si tú te sientes fuerte, si tú estás feliz, si tú tienes confianza de una forma emocional. Y no, podemos ver a lo largo de la palabra de Dios un montón de emociones y acciones de los creyentes, los salmos, las emociones de David allá. Pero la fe es lo que es constante. Es decir, que yo personalmente puedo pasar por un momento tan complicado en mi vida, puedo estar llorando, llamando a Dios, y en ese mismo momento tengo fe, porque estoy llamando ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Creo en Él. Entonces, la fe es esta creencia que tenemos dado del Espíritu Santo, y a veces Dios nos da los momentos de demostrar la fe en nuestra confianza en este mundo. A veces somos tímidos en este mundo y estamos llamando a Dios y todavía es fe, ¿cierto? Entonces, fe es simplemente la confianza en Dios y en sus promesas. Bueno, amigas, hoy día vamos a ver una historia de Abraham, de Sarai, que va a enseñarnos mucho más sobre la fe. Entonces, estamos en Génesis 11 y hay muchas cosas pasando aquí. Empezamos en versículo 27. Y en versículo 27 podemos ver la historia de Abraham, ¿cierto? Y podemos ver un poco más de su familia también. Empieza hablando de Taré, el papá de Abraham. Y dice la palabra que engendró a Abraham, Nacor y Harán, 3 hermanos, ¿cierto? Y también habla del sobrino de Abraham, que es Lot. También menciona acá en Génesis 11 las mujeres. Habla de la mujer, la esposa de Abraham, Sarai, y también la mujer de Nacor, Milca. Y también mencionó que ella era la hija de Harán. Entonces aquí tenemos un poco más información sobre la familia de Abraham. Y un detallito bien importante, a ver, está en versículo 30. Capítulo 11, versículo 30. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Un punto bien importante.
Bueno, luego sabemos que empezaron a mudarse la familia. Taré tomó su hijo Abraham, Sarai su nieto Lot, y fueron a Harán. Vivían en Ur y fueron al norte a Harán. Y allá el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces va a bendecir a Abraham para que él también pueda ser una bendición a otros. Serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí podemos ver que las mudanzas de Abraham era parte del llamado de Dios. Abraham estaba obedeciendo a Dios. Aquí en el mapa pueden ver dónde fueron Abraham y su familia. Si miren a la derecha abajo, podemos ver Ur de los caldeos. Allí empezaron, ¿cierto? Fueron al norte hasta que llegaron a Aram, bien al norte. Y allá recibió Abraham la promesa de viajar de nuevo a una otra tierra para ser la nación de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo bajó Abraham y su familia. Llevó Sarai con él y su sobrino Lot con él, porque el papá murió en Harán. Entonces dice la palabra que salieron de Harán para llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios. Llegaron a Sequim, quizás pueden ver Sequim en el mapa allí. Llegaron a Sequim y allá ya había los cananeos, ya estaban viviendo allá. Pero de nuevo el Señor habló con Abraham y dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Quizás ahorita no es tu tierra, pero sí, va a ser de ustedes, de tu descendencia. Y ahí edificó Abraham un altar al Señor. Imagínate en este país, en esta tierra de otras personas con otros dioses, Abraham edificó un altar al Dios verdadero. Y luego fueron a Betel, a oriente allí, edificó otro altar al Señor, invocó el nombre del Señor y luego partió hacia el Negev. Poco a poco estaba mudando. Bueno, luego sucedió que hubo hambre en la tierra, ¿cierto? Entonces Abraham tenía que descender a Egipto, donde siempre tenían comida por los ríos que estaban allí, ¿cierto? Entonces Abraham descendió a Egipto para vivir en Egipto mientras había hambre. Y cuando estaba por entrar, dijo a Sarai, a su esposa, mira, yo sé que bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te ven dirán, esta es su mujer, entonces van a matarme y van a llevarte a ti. Entonces por eso debemos decir que eres mi hermano nomás, para que no me van a matar. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y bueno, llevaron a Sarai a la casa de Faraón. Y sabemos las intenciones, ¿cierto? De estas acciones. Entonces, por causa de Sarai en la casa de Faraón, trataron bien a Abraham. Les dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camelos, muchas cosas. Pero el Señor causó problemas para la casa de Faraón. Grandes plagas, dice la palabra de Dios. Y a Faraón, no sabemos cómo, pero a Faraón dio cuenta que hay un problema acá con Sarai y con Abraham. Llamó a Abraham y dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? Porque dijiste, esta es mi hermana. Entonces dijo, tómala, vete de acá. Y Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y ellos lo echaron de allí junto con su mujer
y con todo lo que él tenía. Y ahí paramos, ahí quedamos, amigas, en la historia de hoy día. Empezamos como siempre con las preguntas de consolidar y de considerar. Y deseo escuchar de ustedes esta vez. Entonces voy a pedir a la perdón, espero que estás aquí con nosotros ahorita, Espero que Sí, claro. puedes guiarnos, amiga, en preguntas 1 y 2 de considerar, por favor. Ajá. La primera pregunta Este es dice, ¿cuáles son los personajes de adelante, esta amigas. historia? Sí, y bueno, los personajes vemos, por ejemplo, primero a Taré, vemos a Abraham, a Nacor, Harán, vemos a Sarai, vemos al rey de Egipto y creo que son todos. ¿O Sí, hay son más? los más importantes, ¿cierto? Ajá. Los cananeos también. Ok, sí. Así es. Muy bien. Muchas gracias, amiga. Vamos adelante, número 2, Adelante. Ajá. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y bueno, pues vemos primeramente que habla del lugar, de la tierra, ¿verdad? Dice, y murió Harán Claro. antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Bueno, habla de Ur, de la ciudad, del lugar donde ellos estaban. Ujú. Y también veo, bueno, no sé si sea importante, pero lo que hace mención de que Sara era estéril, y bueno, la Ujú. esterilidad de Sara, y pues veo a los caldeos, como decía usted, Ujú. y habla también de la tierra de Canaán, Ujú. Muy bien. y habla donde cuando Dios le habla y le dice que deje a su parentela, le dice a Abraham, Ya. Sus descendientes. Sí. ajá, Muy y bien. habla de ahí del monte donde se dividieron, bueno, pues, se estuvieron viviendo. Ujú. Ujú. Habla del ganado, de que cuando el rey le dio y les dio. Ujú. Sí, ¿Mm? muy bien. Los altares también que edificó Abraham. Edificó a Abraham, Am, así es. sí, algunos objetos que no son tan importantes para esta historia, pero sí son importantes para más adelante en Génesis, Ajá. son los Ajá. objetos, los regalitos de Faraón a Abraham, porque allí dice que le dio animales y también siervos. Y más Ah, adelante en Génesis veremos la historia de Agar, un sierva de Egipto en la casa de Abraham. Entonces, sí, sí, que fue la que ahora, tuvo sí, bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? sí, exacto, Sí. exacto. Es un detallito importante para más adelante nomás. Muchas Sí, ok. gracias, Muchas gracias. Ahora Sí, invito a la Marta, por favor, Marta. ¿Podrías guiarnos en preguntas 3 y 4, por favor, amiga? Marta, ¿podrías guiarnos en preguntas 3 y 4, por favor? Bueno, habla dónde ocurrió la historia. Ujú. Así es, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, fíjese que yo tuve una pequeña duda porque en el sentido de que ellos viajaban de Canaán, Siquirín, More, Neguel, Neguel Betel y ahí. Entonces no sé Claro. en cuáles Muchas de partes. esas es. Sí, A todas. yo Ocurrió creo la que historia de todos. yo creo que ellos eran no se les llaman nómadas, ¿verdad? Sí, bueno, depende porque en distintas traducciones de la Biblia cambian un poquito los nombres, ¿cierto? De los Sí. locales, de los lugares. Pero en general tenemos todos los lugares donde fueron, ¿cierto?
Pero sabemos que fueron a la tierra prometida de Dios, Canaán. Sí, entonces ya casi al finalizar, miro de que dice Encinar de Monrey. No sé si ellos fueron que se quedaron ahí. Bueno, no sabemos exactamente dónde van a quedar aún, porque estaban mudándose nomás y luego tuvieron que irse a Egipto. Entonces van a regresar y más adelante vamos a entender dónde quedaron al final. Pero en esta historia, donde ocurrió en un montón de lugares, ¿cierto? En general podemos decir en la región de Canaán y también un poco en Egipto, también, ¿cierto? Muy bien, amiga. Vamos adelante entonces, Marta, a pregunta número 4. ¿Qué opinas, amiga? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, yo tengo que ocurrió la historia en Egipto. ¿Pero cuándo? Ok, entonces, esto ocurre cuando Dios le habla a Abraham, Perfecto. ¿verdad? El llamamiento que Dios le hace a Abraham para Ujú. que él le está diciendo que de Abraham habrá descendencia, Así es. ¿sí? Y, Así y, es. y Sí. posteriormente, pues, Dios lo envía a él hacia un lugar donde él le va a dar la descendencia que Dios le está prometiendo a Abraham. Así es. Muy bien, muchas gracias, Marta. Porque no tenemos la fecha acá, ¿cierto? Entonces, sabemos en general en la historia de Dios qué está pasando, pero la fecha exacta no tenemos en 11 ni 12. Sabemos que ocurrió después del diluvio. En capítulo 12 habla mucho de las familias que pasaron después de Noé, la descendencia de Noé. Entonces podemos averiguar que es algunos siglos después del diluvio. Pero eso no es lo que sabemos, ¿cierto? Dios está dando la promesa a Abraham y estamos después del diluvio nomás. Muy bien, muchas gracias. Vamos adelante a pregunta número 5. Querida Natalia, ¿podrías guiarnos en pregunta número 5, por favor? El problema principal de esta historia es que empezó a haber hambruna en el lugar donde estaba Abraham. El segundo problema que yo veo en esta historia, que cuando llegan a Egipto, él teme por su vida y es ahí donde él habla con Sarai y le dice de que no diga que es su esposa porque tiene miedo a morir. Eh, ese es los principales problemas que yo veo en esta historia. Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, exacto. Entendemos más adelante en Génesis que Sara sí era la hermanastra de Abraham. Entonces tenía un poquito de verdad decir que es mi hermana, pero sabemos sus motivos. Estaba mintiendo para salvarse a sí mismo, ¿cierto? Entonces, no quería mostrar que era su esposa. Muy bien. Y voy adelante a pregunta número 5. ¿Se resuelve el problema? Hermana Olga, ¿puedes guiarnos en esta pregunta, por favor? Querida Olga, ¿me escuchas? Sí, profesora, sí le escucho. Adelante, amiga. El problema se resuelve cuando Abraham le obedece a Dios y él sale de la tierra donde él estaba. Y yo estaba leyendo que en Hechos 7:2 dice que él estaba en Mesopotamia antes de ir a Harán, que fue donde Dios lo mandó. Entonces, Mm, en la obediencia que él tuvo hacia Dios,
fue donde Dios empezó a bendecirlo a él, porque él obedeció y escuchó la voz de Dios cuando le dijo que saliera de ese lugar. Muy bien, muy Entonces yo bien, pienso sí. que sí se resolvió el problema cuando él se sujetó a la obediencia de Dios y salió de donde Dios lo estaba diciendo que saliera y se fuera a Aram. Sí, claro, muchas gracias. Sí, Dios le dio su promesa y podemos ver a Abraham tomando pasos en esta promesa, podemos decir, ¿cierto? Siguió la orden de Dios de irse a Canaán, porque va a ser una nación grande, dijo Dios. ¿Y se resolvió el problema en Egipto, amiga? ¿Qué, ¿Se qué resolvió el opinas? problema en Egipto? Sí. Yo opino que sí se resolvió, profesora. Lo que pasa es que tengo el internet y se me cae mucho la señal y Sí. no, a veces no, por eso no participo mucho para no quedar mal. No te Pero sí escucho preocupes, lo poco que... no te preocupes, Sí, querida Olga. Sí, 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 está resuelto en Egipto porque Dios le sí. salvó, ¿cierto? Sacó Sarai de allá, Dios. Amén. Bueno, tenía que hacer algunas plagas para que Faraón dio cuenta de lo que estaba pasando, pero por fin podemos ver la gran mano de Dios rescatando a Sarai de la casa de Faraón. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, amigas. Entonces, con eso hemos pasado las preguntas de considerar, pensando en los detalles de la historia. Ahora vamos a las preguntas de consolidar. Y voy a dar la palabra a Marlene. Gracias por su paciencia, Marlene. Pregunta número 1, Marlene. ¿Puedes guiarnos aquí, por favor? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Adelante. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el punto principal? Pues aquí vemos varios puntos principales. Bueno, lo que yo puedo entender, está cuando Abraham tiene que salir de su tierra, ¿verdad? De la tierra de Ur, cuando Dios le da la orden, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a Canaán. Si ahí entonces vemos que Abraham obedece a la voz de Dios, ahora sí que yendo por mirando la fe, teniendo la fe, pero no sabiendo a dónde va, a dónde se dirige. Y vemos que el punto principal es que Abraham estaba como que en shock, ¿para dónde agarro, a dónde voy? Y es cuando ahí también se lleva a su primo Lot. Y el otro punto principal, que pues había un problema con Sara, era estéril, no podía dar hijo. Más, sin embargo, Abraham no la deja sola, la lleva con él y ahí van en esa lucha, ahí van en esa lucha de que tenían que solucionar sus problemas con la ayuda de Dios, obviamente. Y vemos la preocupación de Abraham de decir, tengo una mujer tan hermosa, que si digo que es mi hermana, pues si digo que es mi esposa me van a matar, pero puedo mirar ahí tantito que es como que se pierde, se olvida de la fe en Dios, porque él sabía que iba protegido por Dios, o sea, nadie lo iba a tocar si Dios iba con él. Y ahí en ese momento vemos que entra como que se distrae de la hermosura de Sara. Y muchas veces nos pasa eso, que nos distraemos por algo que queremos y vemos como que no, como que nos concentramos tanto en ello que perdemos la visión de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado igual, porque Claro. Dios lo iba a guardar. Dios lo iba a guardar de toda esa gente que estaba ahí. Me imagino, como dice ahí, ¿verdad? Que vinieron muchas plagas sobre Faraón,
hubo un lapso de tiempo donde me puedo imaginar que a Sara la acosaban, ya la andaban ahí como persiguiendo, y eso fue lo que provocó la ira de Dios a enviar sus plagas sobre ellos. Es algo tremendo, algo profundo es que hay en esa historia. Bueno, yo eso puedo ver los puntos principales, hermana. Gracias, Marlene, muchas gracias. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que compartiste y para resumirlo quizás en una oración podemos decir que ahí vemos Dios dando promesas a Abraham y podemos ver la mano de protección y de bendición a Abraham y Sarai en esta historia. Sí, muy bien, muchas gracias, amigas. Ahora les invito a todas a participar en las siguientes preguntas. Como son preguntas de aplicación, me interesa escuchar de Amén. todos ustedes. Entonces, pregunta número 2. ¿Qué pecado vemos acá y también confesamos en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida personal? Adelante, amiga. Sí, hermana, yo veo, sobre todo el pecado lo veo en la actitud que tuvo Abraham, porque estábamos hablando acerca de la fe, ¿verdad? Ujú, ¿Qué es la fe? Y la fe para mí es un don que Dios nos damos la fe y ponemos la fe en cosas que no es Dios, ujú, pero Dios nos dio la fe y la libertad de decidir qué queremos y qué no queremos, el libre albedrío. Entonces, Dios nos ha dado la libertad de escoger lo que queramos. Y en este caso veo el pecado de Abraham porque dudó, y eso nos pasa a todos. Dudó de ujú. que Dios lo estaba guardando, protegiendo o cuidando. Es ahí donde yo veo ese pecado, que eso lo cometemos a diario, de muchas Amén, formas. amén, Esa es mi amén. participación, hermano. Ya, muchas gracias, Ma. Veo la mano de Marta. Adelante, Marta. Si yo veo, digamos, el pecado que, como dice la hermana, que Abraham cometió, primero porque llega a donde Faraón con mentiras, ¿ya? Ujú, Y para obtener un beneficio, ¿verdad? Por medio de la mentira que él llega haciendo, ¿verdad? Diciendo ujú, que Sara era su hermana. Entonces yo confieso que a veces nosotros decimos pequeñas mentiras que creemos que esas mentiras nos va a conllevar a que nosotros podamos crecer, pero no, más bien nos estamos, como decir, eh, eh, como en la clase anterior, vamos haciendo torrecitas de mentira y eso nos ujú, conlleva a que nosotros no vayamos creciendo espiritualmente porque eh, abandonamos todas estas cosas, digamos, en buscar la presencia de Dios y no teniendo la fe, ¿verdad? En ujú, que si acaso decimos esa mentira para lograr algo, no es correcto. Entonces, a veces yo pensaba de que, por decir un ejemplo, yo llegaba a mi trabajo y tal vez yo me había dormido y yo llegaba diciendo a mi trabajo, es que el bus se descompuso que para ganar un beneficio que mi jefa, oh, puede sentir pesar por ujú, mí porque se quedó en la calle, o sea, en el camino ujú. o si no, a veces decía yo cosas de que tal vez eso me traía consecuencias más adelante. Que tal vez yo decía, me encontré enferma y por eso no vine a mi trabajo. Entonces, eso después trae consecuencias porque después yo me enfermaba, porque a veces con lo que nosotros Ay, confesamos sí, con nuestra sí. boca, a veces eso es un pecado, o sea, a Ujú, veces eh, repercute eso en nuestra vida. sí, Entonces nosotros debemos sí. de mantener siempre esa fe, esa convicción de verdad en nuestra vida, de no mentir. Y entonces Ujú. eso es lo que pasó pues con Abraham.
Muchas gracias. Y muchas gracias, Marta, por mencionar las consecuencias de pecado también. Porque aquí podemos ver a Abraham como el líder de su casa. Y él mintió y con eso había un montón de consecuencias para su esposa. Fue llevado a la casa de Faraón para ser utilizado para las cosas sexuales, a su harén. Por eso llevaron las mujeres a las casas de Faraón. Entonces, el pecado de Abraham trajo consecuencias para su familia. Y también Faraón casi pagó a Abraham para ella, le dio regalitos de animales, de siervos, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cómo el pecado puede multiplicar fácilmente, ¿cierto? Y impactar a otros. Hay consecuencias no solamente para nosotros, también para nuestras familias y los que están a nuestro alrededor. Natalia vio su micrófono abierto antes. ¿Quieres agregar algo, amiga? Marlene, adelante, amiga. Leyendo la historia, hermana, igual me llama la atención cuando en nuestras vidas a veces pecamos porque olvidamos la promesa de Dios, porque en los versículos que vemos del 12, en el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ya Dios le ha dado una promesa a Dios, habrán de bendiciones. Y dice la Biblia, aquí vemos que Él edifica un altar cuando salió de esa tierra. Y puedo ver que Abraham en ese momento todavía estaba tomado de la mano de Dios. Pero a veces pecamos porque nos soltamos de la mano de Dios, porque ya aquí cuando Abraham parte a Egipto, ya no vemos que Dios lo manda a Egipto. Ahora él sale por la hambruna que hay, más a veces nos olvidamos de la promesa que Él nos dice, te voy a bendecir, es bendito. Y a veces nos preocupamos tanto por lo material que dejamos a Dios a un lado y pecamos de esa manera, porque ya no le pedimos su voluntad, sino estamos haciendo lo que nosotros queremos. Muchas veces a veces corremos y voy a hacer esto, quiero hacer esto, pero no le pregunté a Dios, no oré antes de pedirle a Dios la dirección. Me preocupo por lo material y también eso es un pecado. ¿Cuál fue su preocupación? Había hambre, había escasez. Eso es un pecado que estamos tan preocupados por la comida, por lo material, que no le pedimos a Dios la dirección en momentos de circunstancias difíciles como las que estaban pasando ellos. Sí, de muchas maneras podemos, quizás no hay sequía ni hambre en la casa ahorita o en el país, pero también podemos quizás en la forma de enfocarnos en trabajar, en ganar, en tomar tanto tiempo en esas cosas, sino para Dios estamos haciendo lo mismo, ¿cierto? Buscando la protección afuera de Dios y no en Dios. Sí, muchas gracias, Marlene. Sí, tus comentarios, Marlene, me hizo pensar también en qué historia hermosa para examinar la fe, porque aquí podemos ver la fe de Abraham y su familia en el principio, cuando dejaron su tierra, dejaron su familia para ir a Canaán. Qué increíble, ¿cierto? Eso es un fe tremenda en seguir a lo que Dios desea. Pero claro, lo que mencionó Marlene, cuando llegaron a Egipto podemos ver una gran falta de fe en las promesas de Dios. No solamente en la tierra, pero también, veamos en versículo 2, dice aquí, haré de ti una nación grande, haré de ti. Entonces sabemos que estar ahí era estéril, ¿cierto?
Entonces, sabemos, ay, ¿qué va a hacer Dios? Porque la promesa es que va a venir de Abraham. ¿Cómo? Entonces, también las consecuencias del pecado de Abraham colocó la promesa de Dios en problema porque Sarai estaba en la casa de Faraón. ¿Cómo va a ser una gran nación de ellos si está en la casa de Faraón? ¿Cierto? Entonces, también podemos ver acá, bueno, estamos hablando de la duda, ¿cierto? Y no confiar que de Dios son las bendiciones y de Dios está cumplido las promesas de Él. Y a veces queremos buscar las soluciones nosotros nomás, ¿cierto? Y no en Dios. Me hace a mí muchas veces cuando estoy preocupado por algo y deseo hablar con alguien, quiero buscar la respuesta, entonces llamo a mi esposo, ya no me contesta, llamo a mi papá, ya no me contesta, llamo a mi amiga, ya no me contesta. Ay, gracias Dios, estás diciendo que debería llamar a ti primero. Necesito orar primero, necesito hablar con mi Salvador primero antes de buscar las soluciones en este mundo. Bueno, amigas, vamos adelante a la pregunta de gracia, la gracia de Dios. ¿En qué versos y en qué palabras podemos ver el amor de Dios para con nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Natalia, adelante, amiga. Yo veo que el Señor tiene un amor tan grande hacia Saraí en ese momento, porque sabíamos que de ella iba a venir nuestro Salvador, ¿cierto? De su descendencia. El Señor tiene tanta misericordia de verla sufrir, de ver de que su marido la entregara y de todos los padecimientos y los acosos que pasó en Egipto, que Dios ahí, en su amor, castiga a Egipto y al faraón con esas plagas. Y también le da una oportunidad a Abraham de que se arrepienta de lo que ha pasado y que le obedezca, de que debía estar en la tierra donde él le había dado, no donde a él le pareció ir. Así que yo pienso que el Señor en nuestra vida también tiene misericordia y cuando nosotros nos equivocamos y decidimos irnos a otro lugar donde el Señor no nos puso y sufrimos cosas y tenemos padecimientos por no obedecer a Dios. Y después de ahí en adelante yo veo que Abraham empieza a obedecer a Dios, empieza a hacerle caso en todo, por eso nosotros hasta el día de hoy lo llamamos nuestro Padre de la Fe. De la fe. Desde ahí en adelante. Exacto. Muchas gracias, Natalia. Marta, adelante. Sí, yo veo en el verso y me identifico mucho con Sara, porque en el verso este, 11:30 de que Sara era estéril y Dios le dio ese, ese privilegio a ella de ser madre, ¿verdad? Y ella por fe, ¿verdad? Ella salió embarazada. Yo tuve mucho tiempo, desde que yo me casé, 10 años, yo no podía salir embarazada, pero yo tenía esa fe que Dios me iba a dar esa oportunidad de ser madre. Yo día a día, como usted dice, ya llamaba a mis amigas, buscaba un médico, buscaba otro, buscaba aquí, buscaba medios tomaba esto para, según yo, quedar embarazada. Y yo no podía, hasta que un día eh, venía de mi trabajo, me metí a mi cuarto, esa mañana lloré y Dios me habló. Dios me habló y me dijo que yo iba a tener descendencia de, de esa fe y esa promesa que Dios estaba dando en mí. Pero pasa esto, mire, a veces pasan cosas y a veces no lo entendemos. Yo salí embarazada. A los 10 años yo salí embarazada. Y, y exactamente a los 8 meses ya para salir y nacer mi hijo se me muere dentro de mi vientre. Y mi hijo se me murió. Y yo
siempre perseveré y nunca decaí porque yo tenía esa fe en Dios. Luego Dios me dio la oportunidad de ser madre y me dio esa promesa que yo siempre la he puesto en mi corazón, que Él me habló por medio del libro de Isaías 54. Abre las ventanas de tu puerta, de tu casa. He tenido esa descendencia en mi familia. Hoy tengo un hijo de 15 años. Y aparte de eso, pues mi hermana me regaló una hija, ¿verdad? Y hoy soy abuela de eso. Entonces, se ha hecho mi familia. Yo me identifico mucho con Sara, todo lo que ella sufrió, todo el proceso que ella pasó, porque eso es algo que nosotros como que nos frustramos, como mujer nos frustramos. Pero yo sé que Dios siempre, siempre, Él tiene esas promesas cuando Él nos pone en nuestra vida. Amén. Wow, Marta, qué testimonio. Qué testimonio. Muchas gracias, amiga, por compartir. Qué emoción siento en el momento. Sí, tu testimonio es una descripción perfecta de la fe, que la fe de nosotros no depende de lo que recibimos de Dios. La fe de nosotros es confiar en Dios, no más. Y perdón, amigas, me cayó señal. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan, amigas? Sí, hermana, yo Sí, sí Yo le yo sí lo escucho, escucho. yo sí escucho. Ya, perdón, amigas, me cayó señal. Gracias por su paciencia. A ver, ahí No se estamos. preocupe. Eso nos ocurre a muchos. Ay, sí, es cierto. Ya, dame un momentito para... Ahí están. Ok. No, estaba diciendo a Marta, muchas gracias por su testimonio. Y su testimonio también es evidencia de que de verdad es la fe. No tenemos fe por las bendiciones que recibimos, ¿cierto? La fe es confianza en Dios. Y la historia de Marta mostró una confianza en Dios en todos momentos. En momentos de provisión y momentos de no tener, de perder su hijo precioso. Y eso es la fe, es confiar que Dios está actuando para nuestro bien en todos instantes. Muy bien, ay, muchas gracias, Marta. Marlene, adelante, amiga. Marlene, Yo adelante, amiga, estaba veo. mirando, yo estaba mirando aquí. ¿Me escucha? Sí, te escucho, veo tu ¿Sí me micrófono escucha? abierta. Sí, te escucho. Ok. Dice, ¿en qué verso y palabra de esa historia veo el amor de Dios hacia mí? Pues aquí en el verso 7, cuando dice, Marlene, hay que abrir su micrófono, por favor, amiga. perdón, me había cerrado. Yeah. Yo veo el amor de Dios en el versículo 7, cuando dice que, y apareció Jehová a Abraham y le dijo a su descendencia, daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, yo veo que el amor de Dios ahí se hace presente, hablándole a Abraham, en el momento, ¿verdad?, que él quizás estaba orando a Dios, ¿verdad? Y siempre Dios nos habla de esa manera cuando le buscamos. Entonces su amor se hace presente, y veo el amor de Dios cuando Él defiende su causa de Sara, cuando manda la plaga a Faraón. Vemos que Dios siempre nos defiende de nuestros enemigos, y lo hace de una manera que nosotros no tenemos que involucrarnos en pelear, sino que Él pelea por nosotros.
Abraham no se puso a contender con ellos. El que defendió su causa fue Dios, y el amor de Dios hacia nosotros siempre es ese, defendernos de los peligros, defendernos de nuestros enemigos. Ahí puedo ver el amor de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Marlene, por compartir. Sí, amigas, hay mucho, ¿cierto? Y en las promesas que Dios dio a Abraham, aquí dice que va a ser de ti una nación grande, va a bendecirle para que pueda ser una bendición a otros. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra, incluso a nosotros, ¿cierto? Y sabemos, porque tenemos toda la Biblia, sabemos que esas promesas a Abraham están centrados en Cristo. Sabemos quién va a venir de la descendencia de Abraham. Sabemos que Cristo viene. Sabemos que va a bendecir todo el mundo. Entonces, podemos ver aquí promesas cristocéntricas. Y también, amigas, quería compartir con ustedes que también veo acá que es de verdad la gracia de Dios, el amor de Dios. Porque en la forma en cómo Dios trató a Abraham y también en la forma en que cómo Dios trata con cada uno de nosotros, ¿cierto? La gracia de Dios se llamamos gracia gratuita. Y con eso queremos decir que no solo la obtenemos gratis, ¿cierto? Es un regalo la gratis, es un regalo la gracia de Dios hacia nosotros. No es dado a nosotros por nuestra fe, por nuestra obra, por nuestro nivel. Es un regalito que podemos tener, cada uno de nosotros. Y la fe también es un regalo de Dios, ¿cierto? La fe de entender, de aceptar las promesas de Dios es un regalo de Dios. Por eso se llama gracia. Es amor inmerecido, es amor gratuito. Perdóname, amiga, se cayó de nuevo. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar, amigas? Claro que sí, Sí, hermana, no se preocupe. Aquí estamos. Ah, qué bien. Gracias, gracias por su paciencia. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Solo estaba compartiendo, amigas, que aquí podemos ver de verdad qué significa la gracia. Y gracia es amor inmerecido, lo recibimos de una forma gratuita, pero también podemos ver acá que recibimos gracia de una forma independiente de nuestra conducta. Es decir, que la misericordia de Dios no necesita una excusa, existe por sí misma. Y la gracia de Dios alcanzó a Abraham a pesar de este pecado tan terrible. El único que rescató a Abraham fue el fiel amor de Dios, ¿cierto? Y es lo mismo con nosotros. Vamos a ser impedidos de caer y preservados para heredar la bendición que Dios prometió. Entonces, el fiel y gratuito amor de Dios es nuestra única esperanza. Vamos a caer como Abraham, sí o sí, pero la gracia de Dios siempre está extendida a nosotros. Y la fe que tenemos gracias al Espíritu Santo nos hace hijos de Dios y de esta gracia. Entonces, la historia de Abraham acá nos enseña mucho de qué significa la gracia y que depende totalmente en Dios y no en nosotros ni en nuestras acciones. Dios siguió fiel a su promesa incluso cuando Abraham estaba en pecado en Egipto. Bueno, amigas, vamos adelante. ¿Qué pedimos que Dios puede obrar en nosotros después de aprender esta historia de Génesis 11 y 12? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que ponemos en práctica hoy día? Olga, adelante, y luego Ma. Olga, amiga. Quizás no me escucha. Ma, adelante entonces. Bueno, ¿sí me escucha, hermana? Sí, te escucho. Sí.
yo pediría al Señor que me llenara, me inundara de fidelidad hacia Él, hermana. Creo que la fidelidad de Dios con nosotros es algo súper archirrecontra extraordinario. Me gustaría a mí de la misma manera pedir esa fidelidad de parte mía para Él. Amén. Que confiamos en Él en cada situación. Amén. Sí. Marlene, adelante. Me ganó la palabra. Yo le pediría al Señor que me ayude a confiar más en Él, siempre, en todas las circunstancias, porque hay diferentes circunstancias que pasan en nuestras vidas y a veces queremos hacerlo a nuestra manera y nos olvidamos de que ella nos dio una palabra. Entonces, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que Dios le habló a Abraham y le dio promesas tajantes, que no iba a retroceder porque sabemos que la Biblia dice en número 22 que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, tener siempre la confianza en Él plena, con esa fe, con esa visión de que nos ayude a esperar el tiempo de Él. Porque muchas veces, por no esperar el tiempo de Dios, cometemos muchos errores y llevamos muchos fracasos. Entonces, esperar el tiempo de Dios es hermoso, con esa fe, con esa visión. No lo vemos, pero creemos que lo vamos a recibir. Amén. Y más que nada la fe en la salvación de nuestra alma. Porque muchas veces nos cansamos de esperar. Sabemos que Jesucristo va a venir pronto y por no saber esperar, muchos ya nos apartamos del camino de Dios, ya no estamos ahí o dejamos de servirle a Dios, menguamos. Entonces, que nos fortalezca y nos afirme más. Esto le pido al Señor. Ay, qué linda, Marlene. Muchas gracias. La confianza en la salvación que tenemos. Ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria en Cristo. Ya. Es decir, si morimos hoy día y vamos al cielo, vamos. Tenemos la certeza que vamos al cielo con nuestro Dios. No porque yo era una buena persona, no porque hice muchas buenas obras, no porque morí justo en el momento cuando estaba orando. No, tengo la certeza que voy a estar en el cielo por Jesucristo, por la fe que Cristo murió en mi lugar. Y ustedes tienen la misma certeza. Cristo murió en su lugar. Creen en Él. Cristo es mi Salvador. Ahí estamos, ahí estamos. Y el resto de la vida aquí vivimos en agradecimiento y pedimos ayuda del Espíritu Santo para luchar cada día contra el pecado y vivir en agradecimiento a Dios. Bueno, hermanas, vamos a terminar la lección de hoy día mirando un parte de Hebreos 11, porque en Hebreos 11 vamos a ver la fe de Abraham y Sarai. Y vamos a ver es hermoso ver la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos sobre las promesas de Dios a Abraham y también, sobre la fe de Abraham y Sarai. Dice acá, Hebreos 11, 8 a 16. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creo que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, ya que estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes,
tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. La palabra de Dios, hermanos. Entonces nosotros vivimos por fe, como Abraham, como Sara, y nosotros tenemos la misma promesa. Tenemos la misma promesa de la vida eterna. Quizás Dios va a llegar cuando estamos vivos y vamos a verlo todos juntos. O quizás como ellos vamos a morir todavía con la esperanza de sí, en ese instante nuestras almas van a estar en el cielo con Dios. Y un día Jesucristo va a venir a este mundo para hacerlo de nuevo, ¿cierto? Un nuevo tierra, un nuevo cielo. Y vamos a estar con Él para siempre, no por nuestras obras, no por la fe, al nivel de fe que tenemos, simplemente por la fe que Cristo es mi Salvador. Y eso es la certeza que tenemos, la certeza de la gracia de Dios, que vivimos felices en su gracia y que vivimos, con ese deseo de compartir este amor inmerecido que tenía Abraham, que tenemos nosotros con otros. Bueno, amigas, ahí hemos terminado con nuestra lección de hoy día. ¿Preguntas, comentarios? ¿Dudas? Me gustaría, hermana, que después de la clase hablar con usted acerca de un punto que tengo que me zumba por la cabeza, pero así a solas con usted, más tarde que terminemos la clase. Listo, ma. Listo. ¿Alguien más? Bueno, amigas, terminamos entonces con la promesa para nosotros. Está en Hebreos 12. Hebreos 12 dice acá. Por tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librarémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Dios, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Corremos con paciencia, amigas, la carrera, por fe. Fijemos la mirada en Jesús. Bueno, les invito a participar de nuevo la próxima semana, martes. Vamos a ver, perdón, está equivocado acá. Vamos a ver el video para la lección 7 próxima semana. Y está equivocado aquí también lo que vamos a leer. Vamos a leer, Génesis 22. Génesis 22 es la tarea para el martes. Amigas, terminamos en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Nos escogiste para ser tuyos antes de la fundación de la creación, no por ningún mérito nuestro. Y ahora por la fe somos hijos de Abraham, hijos tuyos y herederos de la promesa. Que tu amor nos impulse a llevar este bello mensaje de misericordia a los demás. Te doy gracias por los que participaron en esta lección, que siguen creciendo en la gracia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias por la participación. Nos vemos pronto y voy a quedarme aquí si quieren conversar más. Dios me la bendiga, profesora.
Pase un feliz fin de semana lleno de muchas bendiciones.